Hola, mi nombre es Bernardo Pérez Fernández y voy a presentar el video de los proyectos 3 y 4 sobre todos los temas vistos durante el curso de teoría electromagnética. Los objetivos de este proyecto es explicar el conjunto de variables que caracterizan el medio por el cual las ondas se mueven, explicar las ecuaciones de Maxwell y su relevancia en el electromagnetismo, explicar la ecuación de onda y su uso en antenas, explicar la propagación y reflexión de señales, describir qué es una antena de parche y cuál es su funcionamiento, y por último explicar el proceso de diseño, simulación, ensamblaje y prueba de una antena de parche, la cual se realizó mediante el diseño consultado en un artículo. Las antenas son las encargadas de la transmisión y recepción de las señales electromagnéticas. Con el avance de la tecnología, se ha hecho necesario optimizar tanto el diseño como la fabricación de antenas eficientes para garantizar una recepción clara y estable de las señales de TV. Las ecuaciones de Maxwell son el fundamento teórico que explica y describe la interacción entre los campos eléctricos y magnéticos. Estas cuatro ecuaciones nos permiten modelar la propagación de ondas electromagnéticas, esto por medio de modelar su comportamiento en diversos entornos. A partir de las ecuaciones de Maxwell se puede derivar la ecuación de onda, una ecuación que nos permite predecir cómo las señales se transmiten, reflejan y absorben, siendo de gran utilidad en el estudio y diseño de antenas. Entre las diferentes configuraciones de antenas, la antena de parche o microcinta es relevante por su alta eficiencia. Este tipo de antena es ampliamente utilizada en aplicaciones donde el espacio es limitado. El diseño de una antena de parche incluye la fase conceptual, simulaciones numéricas para validar el rendimiento, la fabricación del prototipo y pruebas experimentales para garantizar su correcto funcionamiento. En este proyecto se presenta el proceso para la fabricación de una antena de parche, la cual fue consultada en un artículo. En esta diapositiva podemos observar las variables que caracterizan el medio por el cual las ondas se mueven. Estas variables son la conductancia, permitividad, permeabilidad e impedancia. La conductancia es la capacidad de un material de conducir corriente eléctrica. Concierne a los materiales, pues tienen la facultad de mover electrones dentro de su estructura molecular. La permitividad es referente a los materiales dieléctricos o aislantes y describe la interacción y transmisibilidad de un campo eléctrico con dichos materiales. La permeabilidad tiene un valor igual a 1, exceptuando materiales ferromagnéticos. Describe la capacidad de un medio de permitir el paso de un campo magnético. Y por último, la impedancia se refiere a la oposición del paso de corriente eléctrica. La ecuación de Friis nos sirve para calcular la potencia recibida por una antena receptora dado un transmisor a cierta distancia. Esta ecuación es clave para entender la relación entre la potencia transmitida, las ganancias de las antenas, la distancia entre ellas y las pérdidas debido a la propagación de la señal en el espacio libre, y se expresa mediante la siguiente imagen. Existen cuatro ecuaciones de Maxwell, las cuales revisaremos a continuación. Primero está la ley de Gauss para el campo eléctrico. La ley de Gauss para el campo eléctrico establece que el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga neta encerrada dentro de dicha superficie. El flujo eléctrico es una medida de la cantidad de campo eléctrico que atraviesa una superficie y esta ecuación nos dice que cuanto mayor sea la carga encerrada, mayor será el flujo. Después tenemos la ley de Gauss para el campo magnético. Esta ley nos afirma que el flujo magnético neto a través de cualquier superficie cerrada es siempre cero. Esto nos indica que todo lo que entra a una superficie cerrada también debe salir, es decir, que todas las líneas de campo magnético deben formar bucles cerrados. Después tenemos la ley de Faraday o ley de la inducción electromagnética. Esta ley nos describe cómo un campo magnético variable en el tiempo induce un campo eléctrico. Y por último tenemos la ley de Ampère-Maxwell. Esta ley, en su forma original, relaciona el campo magnético alrededor de una corriente eléctrica con la intensidad de corriente que fluye a través de una superficie rodeada por el lazo. El término añadido por Maxwell
toma en cuenta la contribución de un campo eléctrico variable en el tiempo que puede generar un campo magnético. En esta imagen podemos observar las ecuaciones de Maxwell en sus formas diferencial, integral y fasorial. Para obtener la ecuación de onda, es necesario aplicar el rotacional en la ley de Faraday en el vacío. Posteriormente, aplicar la identidad vectorial y sustituir utilizando la ley de Gauss para el campo magnético y la ley de Ampère-Maxwell para obtener finalmente la ecuación de onda. Estas ecuaciones nos indican que el campo eléctrico y el campo magnético satisfacen la ecuación de onda. Esto quiere decir que los campos eléctricos y los campos magnéticos pueden propagarse en el vacío en forma de ondas, a una velocidad constante c, que es la velocidad de la luz. De igual manera podemos observar la ecuación de onda en su forma diferencial y en su forma fasorial. Para la propagación y reflexión de señales, en una superficie conductora perfecta, cuando una onda electromagnética incide perpendicularmente en la superficie, todo el campo electromagnético es reflejado. El campo reflejado es, por lo tanto, igual en magnitud, pero con una dirección opuesta al campo incidente. Cuando una onda electromagnética pasa de un medio a otro con diferente impedancia, parte de la onda se refleja y parte se transmite. La cantidad de energía reflejada y transmitida se describe por los coeficientes de reflexión y transmisión, que dependen de la impedancia característica de los medios. Una antena de parche o antena de microcinta es un tipo de antena plana que consiste en un parche conductor colocado sobre una base de material dieléctrico, que a su vez está respaldado por un plano de tierra. Este diseño es compacto y de bajo perfil, y es ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado. Este tipo de antenas son unas antenas planas donde el parche es un conductor metálico. Dicho parche está separado de un plano de tierra por una capa dieléctrica, lo que permite que la antena radie cuando es excitada por una fuente de alimentación, como un conector coaxial o una línea de transmisión. Para el proyecto 2 se realizó el diseño de una antena de microcinta. Para desarrollar dicha antena fue necesario obtener las medidas de ciertos parámetros que nos permiten establecer las dimensiones de la antena. Para obtener dichos parámetros se utilizaron las expresiones que se logran ver a la izquierda de la pantalla. Ahora, como podemos observar en la imagen a la derecha de la pantalla, en una antena de parche, el plano de tierra debajo del parche conductor evita la radiación hacia la parte trasera de la antena, actuando como un reflector que dirige la mayor parte de la energía hacia adelante y mejora la eficiencia de la radiación. Para la antena de parche diseñada en el proyecto 2, observamos que al realizar las simulaciones, el coeficiente de reflexión a una frecuencia de 2.4 GHz tuvo un valor de menos 32.6 dB. Este valor significa que en esa frecuencia, que fue para la cual se diseñó esta antena en específico, la mayor parte de la señal proveniente de la fuente hacia la antena es transmitida y solo una pequeña porción de esta es reflejada, lo que nos indica que para esta frecuencia de 2.4 GHz nuestra antena se encuentra optimizada. Una vez realizada la antena y probada en el laboratorio, observamos que el parámetro S11 en relación con nuestra simulación fue bastante parecido en el sentido de que la frecuencia de 2.4 GHz fue aquella con el menor coeficiente de reflexión, por lo que podemos afirmar que nuestra antena física está correctamente optimizada para la frecuencia deseada. De igual manera, al realizar las pruebas con nuestra antena física, observamos que para el valor VSWR en 2.4 GHz se obtuvo un valor de 2.28. Este valor es aceptable, pero se encuentra fuera de nuestro parámetro establecido de 1 y 2. Este valor de VSWR nos indica que la antena pierde la mitad de su potencia, por lo que para hacer una antena que se comercialice sería necesario optimizar el VSWR a un valor lo más cercano a 1. Nuestro valor obtenido sería útil para aplicaciones de redes locales de Wi-Fi. De igual manera pudimos observar la carta de Smith, la cual nos muestra un valor de impedancia de 28.5, el cual es muy bajo para nuestra impedancia característica de 50 ohms. Sería necesario acoplar correctamente la impedancia.
Posteriormente, para el proyecto 3 se realizó una antena de parche, la cual el diseño fue consultado en un artículo. La antena elegida para realizar el armado y prueba consiste en una antena monopolo de televisión que puede trabajar a una frecuencia de 2.4 GHz. El concepto de la antena es una antena de bajo perfil para ser utilizada en el cuerpo humano. La antena es compatible para recepción de TV digital, comunicación inalámbrica y aplicaciones de sensores. Para realizar el armado y la prueba de esta antena es necesario mencionar que el material que se utiliza para la antena es FR4. Para la realización de la antena se utiliza una placa fenólica de 15 por 20 centímetros. En las imágenes que se encuentran en esta diapositiva podemos observar la antena realizada en la simulación. Al realizar las debidas simulaciones para nuestra antena pudimos obtener los valores del coeficiente de reflexión y del VSWR. De la gráfica del coeficiente de reflexión podemos observar que nuestra antena no está correctamente acoplada a la frecuencia de 2.4 GHz. Esto se debe a que en el artículo se menciona que al esta ser una antena portable cerca del cuerpo humano se debería añadir un dieléctrico adicional que representa el mismo cuerpo humano. Se observa que la frecuencia de 0.48954 GHz cuenta con un valor de menos 39.41 dB, por lo que se puede afirmar que para esta frecuencia nuestra antena está acoplada, ya que el valor obtenido es menor al valor previamente establecido de menos 14 dB. En esta frecuencia la mayoría de la potencia irradiada no es reflejada. Para el valor del VSWR a la frecuencia a la que nuestra antena está acoplada, que es 0.48954 GHz, se obtiene un valor de 1.142, que sí se encuentra dentro del rango establecido de 1 y 2. De esta manera podemos afirmar que la antena se encuentra acoplada para esta frecuencia, ya que se obtiene un valor muy cercano a 1. Una vez finalizadas las simulaciones de nuestra antena, podemos pasar al armado físico de la misma. Estas imágenes muestran la cara frontal y posterior de nuestra antena una vez realizado el proceso de decopado. Con nuestra antena física pudimos ir al laboratorio a probarla y obtener los parámetros para observar si nuestra antena funcionaba correctamente. Se puede observar en la figura de izquierda arriba que el menor coeficiente de reflexión se encuentra en una frecuencia de 695.128 MHz. Esta frecuencia es diferente a la mostrada en las simulaciones realizadas en el software CST. Esto se debe al tipo de adaptador utilizado en la antena, que fue un SMA, y al escalamiento que se realizó a las medidas de la antena, ya que no se encontró una placa fenólica de las medidas adecuadas de la antena. Para el valor de VSWR a la frecuencia de 695.128 MHz se obtuvo un valor de 1.25. Este valor es aceptable ya que se encuentra dentro del parámetro establecido de 1 a 2 y se puede afirmar que nuestra antena se encuentra optimizada para esta frecuencia ya que cuenta con un valor de VSWR cercano a 1. Por último podemos observar la carta de Smith, la cual nos dice que la impedancia es menor a la característica de 50 ohms. Podemos afirmar que nuestra impedancia no se encuentra correctamente adaptada. Para que la optimización sea la mejor, es necesario buscar que la impedancia sea igual a 50 ohms. Las leyes de Maxwell son las bases del electromagnetismo. Estas describen de forma matemática cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan con la materia y entre ellos. Por medio de ellas podemos estudiar y entender cómo los campos electromagnéticos se comportan en diferentes medios y bajo diferentes condiciones. A partir de estas ecuaciones, derivamos la ecuación de onda, con la cual podemos realizar el diseño y análisis de antena. Esta describe cómo las ondas electromagnéticas se propagan en el espacio. Para obtener las ecuaciones de onda, se utilizan las ecuaciones de Maxwell en el vacío, se aplica el rotacional en la ley de Faraday y posteriormente se utiliza la identidad vectorial. Una vez logrado esto, se sustituye y se realiza un acomodo para finalmente obtener las ecuaciones de onda. Las ecuaciones de onda se pueden representar de manera diferencial y de manera fasorial. Las antenas de parche son dispositivos compactos que se utilizan comúnmente para radiocomunicaciones, que consisten en un parche conductor colocado sobre una base de material dieléctrico, que a su vez está respaldado por un plano de tierra.
al menos para una antena de parche montada en una placa fenólica de 2 capas. Funcionan mediante la interacción entre la corriente eléctrica que va entre el parche conductor y el plano de tierra debajo de él, lo que genera un campo electromagnético. Cuando la antena de parche es excitada, radia principalmente en dirección perpendicular al parche, optimizando la transmisión de señales en frecuencias altas como las utilizadas en comunicaciones inalámbricas. En el proyecto 2 y 3 se realizaron el diseño de simulación, ensamblaje y prueba de una antena de parche obtenida de un artículo consultado. En dicho artículo se mostraban las medidas de la antena que se armó en este proyecto. Posteriormente se realizó la simulación en CST, que nos permitió analizar el comportamiento de la antena antes de construirla físicamente, logrando observar cómo se comportaran los parámetros como el patrón de radiación y el coeficiente de reflexión, que resultó no ser adecuado para la frecuencia de 2.4 GHz. Posteriormente se realizó el armado físico de nuestra antena y se probó en el laboratorio para verificar que funcionara de manera correcta. Con los valores obtenidos pudimos realizar un póster, el cual fue presentado en el Antenatlón. Por último se presenta la bibliografía, la cual fue utilizada para la realización de este video. Muchas gracias por su atención.